¿Bien? Sí. Sí, se ve. Bueno. Habíamos visto el concepto de proceso, muy por arriba, el concepto de proceso. Y habíamos dicho básicamente que es un programa que está en ejecución. Ese programa en ejecución está en el ámbito de un sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo es el que toma ese programa, lo convierte en otra entidad que ya no es solamente un programa, sino que es un proceso, una cosa mucho más grande, más compleja, que el sistema operativo la puede administrar y lo larga a correr. Y le brinda los recursos que necesita y hace absolutamente toda la administración de ese proceso y de todos los procesos del sistema para que todos sigan ejecutando y puedan llegar a terminar. El tema es que a lo largo de la vida de un proceso pasa repetidamente por varios estados. No tan repetidamente, por ejemplo, en el estado nuevo. ¿Se alcanza a ver el puntero del mouse? Sí. Bueno, entonces, un proceso, inicialmente cuando está siendo creado por el sistema operativo, se dice que está en un estado de nuevo. En sistemas operativos profundizaremos sobre esto. Por ahora no nos vamos a preocupar demasiado, sobre todo por este estado. Luego, en algún momento, una vez que es admitido como parte de los procesos que se van a lanzar a ejecutar, un proceso en algún momento pasa a estar listo para ejecutarse en este estado. Luego, por supuesto, cuando el sistema operativo lo considera conveniente por su política, hace un despacho, ¿sí? Hace un despacho y lo larga a correr. Y entonces un proceso está ejecutando instrucciones propias. En algún momento ocurre alguna interrupción, de eso que ustedes ya leyeron, y ese proceso eventualmente puede volver al estado listo. O eventualmente puede ir a un estado de espera. ¿Sí? Normalmente, cada vez que ocurre una espera por entrada-salida, un proceso pasa del estado corriendo a un estado de espera. Mientras que en algunos casos, cada vez que ocurre una interrupción, un proceso que estaba corriendo pasa directamente al estado de listo. No siempre. En el único momento que un proceso está ejecutando instrucciones propias en el procesador es en este estado, en el estado de corriendo, ¿sí? Finalmente, luego de estar en este circuito de 13 estados, básicamente, hay más, ya los veremos más adelante, pero un proceso se mantiene normalmente a lo largo de su vida mucho tiempo, relativamente, en esos 3 estados. Corre un ratito y otro ratito está esperando por entrada-salida, que es lo que veíamos el otro día. A veces también está listo esperando para correr. Y luego corre de nuevo y luego se pasa a esperando o bloqueado, en algunos casos lo llamamos bloqueado, luego pasa listo de nuevo, luego corriendo de nuevo y así sucesivamente hasta que ese proceso termina su ejecución y ahí pasa a un estado terminado. Entonces, un proceso pasa normalmente por lo menos por todos estos estados, por lo menos. Hay más, pero los vamos a estudiar después. Entonces, un proceso es un programa en ejecución. Ahora, no es solamente el programa. Ese programa es el proceso creado por el sistema operativo. Repito, de la clase anterior. Cuando el programa es tomado por el sistema operativo, le agrega un montón de información a esa entidad programa que le sirve a él, sistema operativo,
para poder administrarlo, para darle recursos, para quitarle los que ya no necesita, para saber cuánto tiempo lleva, para saber cuáles son sus demandas a futuro, etcétera, etcétera. Y para poder hacer una correcta administración. Entonces, el sistema operativo toma el programa, lo convierte en proceso y lo larga a ejecutar, con la idea de que en algún momento termine normalmente. Un proceso puede terminar anormalmente también, ¿no? Bien. Entonces, a lo largo de la vida de un proceso puede pasar por varios estados que acabamos de ver. Ahora vamos a ver una posible clasificación de los procesos. Los programas que hacemos, ¿no? Los programas de usuario, los programas de otros usuarios o algunos programas de sistema, que cuando se ejecutan son procesos, reitero. Hay una clasificación que los discrimina a nuestros procesos en procesos que son independientes y procesos que son cooperantes. Los procesos que son independientes entre sí significa que ese proceso que se está ejecutando no afecta a otros procesos y tampoco otros procesos que se están ejecutando en nuestro sistema afectan la ejecución de este proceso, de mi proceso, ¿sí? Es decir, son procesos que hacen la suya, no se meten con los demás. Cada uno ejecuta, hace su tarea y no interactúa con ningún otro. ¿Estamos? Son procesos independientes. Por otro lado, los procesos cooperantes son aquellos que sí interactúan con otros, ¿sí? Es decir, yo tengo un proceso mío que está ejecutando y que puede llegar a interactuar con algún otro proceso. Y eventualmente ese otro proceso o algún otro más o varios más pueden estar interactuando con mi proceso. ¿Sí? ¿Qué es interactuar? Típicamente pasarse datos, pasarse información. Y ahora vamos a ver algo muy importante también. No solo pasarse datos. Esa es una de las posibilidades que tenemos. Los procesos que cooperan normalmente necesitan hacerlo para precisamente eso, intercambiar información, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes que tienen un proceso que lo que hace es trabajar, hacer un cálculo sobre unas matrices. Procesos que demoran, tienen mucho cálculo y que demoran, ¿sí? Y eventualmente ustedes tienen que trabajar con muchas matrices, demasiadas. Entonces dividen todo ese cálculo que tienen que hacer sobre todas las matrices, los dividen en muchos procesos, uno por cada matriz o por cada par de matrices, por ejemplo. Entonces tienen 10 procesos que trabajan sobre 20 matrices. Esos 10 procesos van a trabajar cada uno a su ritmo, haciendo un trabajo cada uno en forma independiente del otro, hasta que todos llegan a un punto en el que terminan de hacer ese proceso, ese procesamiento único entre esas dos matrices. Y luego ustedes lo que van a querer es que esos 10 procesos se pongan de acuerdo para juntar los resultados, efectuar un último procesamiento o transformación de la información obtenida y sacar el resultado. Pero claro, el hecho de que todos hayan terminado y que compartan sus resultados parciales para componer el resultado general, final, no es una cosa que podamos hacer en forma independiente entre procesos. Todos tienen que estar, todos los procesos tienen que estar en un estado que sea que me puedan proveer la información de una forma no solo eficaz, sino segura, completa y segura.
Entonces, por ejemplo, en este caso yo tuve que haber esperado que todos los procesos terminen de hacer el cálculo con sus matrices. ¿Para qué? Para que otro proceso pueda juntar la información de todos, esperar a que todos hayan terminado y recién ahí él puede armar, componer el resultado final. Es lo mismo que cuando veíamos el programa del cocinero y el que preparaba la salsa. El cocinero que estaba preparando la pasta tenía que esperar en un momento a que termine de cocinar la salsa el otro cocinero, o el mismo, pero que se termine de cocinar la salsa. No podía no podía servir la pasta si no había terminado todavía de prepararse la pasta y él se la echaba. Lo mismo acá. Un proceso que junta todos los resultados no puede presentarme los resultados antes de que todos los anteriores terminen de trabajar. ¿Estamos? Entonces ahí habíamos dicho que los procesos se tenían que sincronizar. Esa sincronización es lo que trata gran parte de esta materia. Es el eje sobre el que vamos a estar trabajando en toda la materia. Bien, entonces los procesos cooperantes, simplemente eso, cooperan. ¿Para qué? Para hacer un trabajo en común. A ver, el hecho de los procesos cooperantes, a ver, yo podría haber hecho, por ejemplo, ese trabajo que les mencionaba recién sobre las matrices, con un único proceso grandote y no me metía en problemas de diversos procesos cooperantes. Podría haber hecho un único proceso con un único hilo de ejecución. Y bueno, proceso un par de matrices, luego secuencialmente proceso otro par de matrices. Una vez que termina, proceso otro par de matrices y así sucesivamente hasta que termino de procesar los 5 pares de matrices. Pero fui trabajando secuencialmente. Mi proceso es esperable que tarde más, mucho más. No solo porque ahora están dispuestos en una forma secuencial, con un único proceso, sino que si yo hago el trabajo con un único hilo de ejecución, me estoy perdiendo la posibilidad en los equipos modernos de lanzar a ejecutar en los diversos procesadores que tiene un equipo de computación de escritorio, cada uno de los procesos o cada uno de los hilos, de los threads. Entonces, fíjense que si yo largo a ejecutar 5 procesos en paralelo que vayan todos a ejecutarse a la vez, y yo tengo 10 CPUs disponibles, eventualmente voy a tener a los 5 procesitos, a los 5 threads, ejecutando en paralelo, ejecutando cada uno en una CPU distinta. Mientras que si tengo un único proceso, ese único proceso va a estar ejecutando en una única CPU. Y va a ser todo secuencialmente. Con lo cual, sí, me evito problemas de sincronización, que ya vamos a ver. Pero también me estoy perdiendo la gran posibilidad que significa haber, por ejemplo, hecho una paralelización de algoritmos. Los dividí en procesos, paralelicé mi programa y obtengo un rendimiento del hardware mucho, pero mucho mayor. Bueno, esas son a grandes rasgos las ventajas que tenemos al paralelizar o al hacer varios procesos cooperantes, porque tenemos la posibilidad de trabajar con un único hilo de ejecución, con un único proceso, o con muchos procesos, más de uno. Y ahí, en este caso, serían procesos cooperantes. Bien, los procesos cooperantes comparten información, aceleran el proceso de cómputo, son modulares, se puede programar modularmente, no hay ningún problema, y la conveniencia es, ya lo vamos a ver, pero típicamente en la paralelización, ustedes tienen que el mismo algoritmo lo replico en los distintos procesos y trabajo sobre distinto conjunto de datos. Tengo una conveniencia económica, conveniencia desde la programación también.
Ahora, la gran desventaja es esto, lo que decíamos recién, ¿no? Problema de sincronización. Si yo hago un único proceso, ¿qué hago? Trabajo con dos matrices, después trabajo secuencialmente, ¿no? Trabajo con otras dos matrices, luego con otras dos y así sucesivamente. Una vez que terminaron todas, fui guardando los datos y al final lo que hago es procesar todos los resultados, componerlos e imprimir el resultado final. Bien, ahora cuando yo divido la carga, todo ese trabajo en diversos procesos, voy a tener al final un proceso que me junta todos los resultados de todo. Ese proceso final es el que tiene que asegurarse que todos hayan terminado para brindarme el resultado. Ahí tenemos que sincronizar. Y puede haber, dependiendo del problema que estemos resolviendo, una cosa que se llama condición de concurso, donde están en peligro la integridad, la seguridad de la consistencia de las variables compartidas. Ya vamos a hablar un poco más de esto. Bien, entonces, tenemos procesos, que son programas en ejecución, y que pueden ser independientes, no me tengo que preocupar de cómo interactúa uno con otro, o tengo procesos que son cooperantes, que se comunican entre sí. Esos procesos pueden tener problemas. Por eso, como pueden tener problemas, hay que sincronizarlos. ¿Cuáles son los problemas? Y lo de poner la la salsa antes de que después de que ya serví, por ejemplo, cosa por el estilo. Esos problemas de sincronización. Hay cosas que se hacen fuera de tiempo. Una desincronización es hacer algo fuera de tiempo, fuera del momento en el que debió haber sido hecho. Bien, repasando la concurrencia, la definición, por ahí habíamos hablado que era la ocurrencia de múltiples eventos en un periodo finito de tiempo, normalmente muy acotado, ¿sí? Sobre un recurso en particular o un grupo de recursos en particular. Habíamos visto el uso, bien, muchos procesos quieren usar una única CPU que tiene mi sistema. Los procesos están concurriendo. Están tratando de usar el recurso CPU en el mismo momento, muchos. Entonces tiene que haber un árbitro que los sincronice. Ese árbitro que los sincroniza es el sistema operativo. Una habitación donde sabemos que a lo sumo puede haber una única persona a la vez y la quieren usar muchos, no sé, un baño, por decir algo, ¿no? Hay que sincronizarse entre los miembros de una familia para utilizar un baño, por ejemplo, ¿no? Si tenemos dos baños, dos CPUs, ya dos a la vez pueden estar usándolo. Dos procesos a la vez pueden estar ejecutando el baño. Dos procesos a la vez pueden estar ejecutando la CPU. Dos personas a la vez pueden estar usando el baño. Dos procesos pueden usar la CPU. Con uno, tenemos problema de concurrencia. Ahora, si son 10 personas, 10 procesos, imaginemos, y tenemos un único baño, bueno, todos concurren sobre el mismo. En algún momento, quizás, hay dos personas de esas 10 que quieren utilizar el baño. Están concurriendo sobre el recurso baño al mismo tiempo. Lo mismo pasa con los procesos y el CPU, o el proceso y los CPUs. Bien, esa es la noción de concurrencia, ¿sí? No solo CPU, cualquier otro recurso de un sistema electrónico, de un sistema de computación, puede llegar a sufrir los problemas de la concurrencia. Dispositivos de entrada-salida, la memoria, ¿sí? Son casos típicos. Bueno, acá seguimos con más nociones de concurrencia, ¿no? Bien, ese ejemplo no lo voy a mencionar porque por ahí nos metemos en más lío que soluciones.
Ustedes saben que ustedes hasta ahora han estado escribiendo programas estrictamente secuencial, o alguien escribió programas que pueden correr en paralelo. A ver. ¿Alguien escribió programas que pueden correr en paralelo? Es decir, ¿alguien escribió programas que consten de más de un thread de control? Bien, si nunca escribieron la sentencia thread o multithread o cosa por el estilo, entonces nunca escribieron un programa concurrente. Eso es algo de lo que vamos a hacer acá. En esta materia hablamos de los fundamentos, es una introducción al problema de la concurrencia. Entonces, no es una materia que estrictamente hable de la programación concurrente. Sin embargo, todos estos problemas de la concurrencia van a quedar claros cuando hagamos programas concurrentes que tenemos que sincronizar. Bien, ustedes hasta ahora vienen escribiendo programas que tienen un único hilo de control. Es decir, se vienen ejecutando algunas instrucciones, hay un branch, se ejecuta otro grupo de instrucciones de una subrutina, por ejemplo, vuelve, se ejecuta otro grupo de instrucciones, se va para otra subrutina y así sucesivamente. Pero el hilo de control va siempre para un lado, para otro, pero es un único hilo de control. Si ustedes le pueden hacer una traza gráfica, si se quiere, a la ejecución de ese programa, se van a dar cuenta que hay una única línea que vamos a seguir. Se ejecutó esta instrucción, después esta otra, después esta otra, después esta otra, después este grupito y después este otro grupito, ¿sí? Pero siempre en una sola línea de tiempo, a lo largo del tiempo, yo la puedo graficar la ejecución de ese programa, esa traza. En cambio, bueno, eso es en una programación secuencial, como es una programación secuencial como la que están acostumbrados a hacer hasta ahora. Ahora, cuando ustedes escriben un programa de ese tipo, lo largan a ejecutar, en algún momento eso se convierte en un proceso para el sistema operativo lo convierte en un proceso y lo ejecuta. Ese proceso es un único proceso y que tiene un único hilo de control. Bien, en esta asignatura, para hacer un programa concurrente, lo que vamos a ver es la forma de que vamos a hacer un proceso, vamos a largar a ejecutar un proceso, pero que tiene más de un hilo de control. Vamos a aprender una forma de programar en la que vamos a hacer como dentro de esa gran entidad que se llama proceso, como subprocesos o threads. De hecho, hay una sentencia en Java, en C y en otros lenguajes que se llama thread y que lleva parámetros, ¿no? Entonces ustedes declaran una estructura, declaran una entidad que es un thread. Entonces, cuando ustedes declaran esos threads dentro de un mismo programa, entonces tenemos la posibilidad de ejecutar uno u otro thread indistintamente. Y si tenemos más de un CPU, pueden llegar a correr en paralelo. ¿Qué pasa en este caso? Pasa que cuando esos threads están ejecutando en paralelismo real o pseudo paralelismo, yo puedo ver que se ejecuta un grupo de instrucciones y en el mismo instante que se están ejecutando unas instrucciones de un thread, eventualmente se pueden estar ejecutando otras instrucciones del otro thread. En el mismo instante, en el mismo T en la línea de tiempo. Ahora en un grafiquito vamos a verlo un poco más en detalle.
Entonces, un programa concurrente contiene dos o más procesos que trabajan juntos para realizar una tarea. Cuando dice acá dos o más procesos, pueden leerlo también como dos o más threads, ¿no? Hilos de ejecución. Ahora, un programa secuencial como el que venimos escribiendo hasta ahora tiene un único hilo de control, y un programa concurrente, por otro lado, tiene más de un hilo de control. Necesita, pues si no, no es concurrente. Bien, entonces dijimos, para que un programa sea concurrente, necesitamos que esté compuesto por muchos procesos o por muchos threads, o una combinación de ambos. Habíamos visto en la clase anterior, si lo repasan por ahí, una diferencia sustancial entre lo que es un proceso, que es una entidad mayor, y lo que son threads, que serían como, ojo, entre comillas, subprocesos. Bien, un programa concurrente tiene un estado. Como todo programa, no solamente un programa concurrente, todo programa tiene un estado. Todo programa también tiene acciones atómicas y todo programa también tiene una historia. Ahora, un programa concurrente, esto está puesto así porque estos, si bien todo programa tiene esto, nosotros vamos a hacer mucho hincapié en estos términos. El estado de un programa, ¿sí? A ver, por ahí hablamos en estos momentos un poco de programa, un poco de proceso, porque estamos recién iniciándonos en el camino de conocer lo que es un proceso. A partir de un momento ya dejaremos de hablar de programa cuando deja de ser programa, ¿sí? Y vamos a hablar de proceso, ¿sí? Estamos ahí en una transición. Entonces, vamos a hablar mucho de las acciones atómicas, vamos a hablar mucho de una historia y del estado de un programa, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Vamos a hablar a lo largo de la materia de la condición de concurso, y es un problema muy, muy importante, quizás el más icónico del estudio de la concurrencia. Es un problema en el que ¿qué pasa? Imaginen que yo tengo dos procesos o dos threads que comparten una variable. Ustedes tienen que empezar a imaginarse de que ustedes pueden escribir un programa que tienen dos procesitos que avanzan a la vez. ¿Vieron cuando en algún software, cualquiera que estén usando ustedes, van a una opción de menú y hacen, qué sé yo, archivo, no sé, guardar, qué sé yo. Y ese archivo guardar es una operación que tarda demasiado tiempo. Y ustedes cliquean en otra parte del menú de ese mismo programa, qué sé yo, no sé, Word, por decir algo. Cliquean en otra parte de Word y les responde, mientras está haciendo la otra acción de guardar, les responde al mouse a donde hicieron clic en otra opción de menú. Eso es posible gracias a que está programado concurrentemente. Entonces ahí hay más de un thread. Por ejemplo, un thread puede llegar a ser el menú. Otro thread distinto puede ser el que se dispara al momento de hacer guardar, por ejemplo. Y si yo voy a imprimir, se disparará otro thread. Y mientras está guardando, está imprimiendo, y yo puedo además darle clic a otra cosa de Word y probablemente me dé bolilla, me siga dando bolilla. Eso porque son independientes. No necesariamente. No sé si son independientes. Puede ser que sean independientes. Puede que sí, puede que no. No hay ningún problema. A ver, si no comparten, si esos threads
no comparten absolutamente nada y no hay comunicación entre ellos, Claro, eso bueno, claro, los podés tratar como independientes. Pero no necesariamente, ¿eh? Podrían ser cooperantes, tranquilamente. Ajá. Pero me refiero a que cuando ustedes ven esas capacidades en el software, es porque está programado concurrentemente. Hay distintos threads que van dando atención a distintas acciones para hacer mejor uso de los recursos. Ustedes pueden seguir trabajando. En cambio, si ustedes hacen un programa como venimos programando hasta este momento, sin threads, ustedes hacen clic en archivo o guardar y no pueden hacer absolutamente nada más hasta que no termine de guardar. Hasta que termine, claro. Habrá pasado algo así. Uh-huh. Bueno. Eso es una programación secuencial estrictamente. Entonces ahí no tenemos un único hilo. Yo tengo que esperar a que termine el guardar para ir a hacer archivo imprimir, por ejemplo. Bien. Eso era para reforzar un poco la idea de los múltiples procesos en un programa concurrente, ¿sí? Ojo, yo estoy escribiendo un mismo programa. Estoy haciendo un código fuente de un único programa. Pero dentro de ese programa declaro dos subprocesos o declaro dos threads. Y ahí ya tengo un programa concurrente. Bien. Volviendo un poco a la idea de la condición de concurso. Esto es importante porque es el origen de la mayoría de los grandes inconvenientes que tenemos a la hora de trabajar con un programa concurrente. Está muy lindo esto de aprovechar la multiplicidad de procesadores para poder avanzar más rápido o para hacer que se puedan hacer más cosas a la vez, pero tenemos problemas, obviamente. Así todo, por más que haya problemas y que haya muchos problemas, la ganancia que tenemos, las ventajas que tenemos a la hora de hacer programación concurrente son muy, muy interesantes como para desaprovecharlas. Sobre todo en potencia de cómputo. De todos modos, esta materia, digamos, no es aplicable únicamente a la potencia de cómputo asociada al procesamiento en paralelo, sino que los problemas de concurrencia los van a tener hoy en día en todos lados. Los conceptos que ustedes aprendan en esta asignatura les van a servir también para base de datos, donde no sé si ya hicieron algo con base de datos, quizás alguno hizo algo. Ustedes habrán visto alguna idea de bloqueos de registros. Esos registros que deben bloquearse para prevenir que otro proceso los use y haga algo con ellos. Entonces, ahí tenemos concurrencia. Si yo tengo un registro en una tabla de personas, yo tengo mi proceso que está haciendo un trabajo sobre un registro en particular, sobre una persona. Estoy actualizando los datos de una persona. Estoy editando los datos de ese registro. A ese registro lo tengo que tener bloqueado, trabado, para que no venga otra persona con otro proceso, con su proceso, se meta a la base de datos y también intente modificar ese mismo registro que yo tengo utilizando. Entonces, fíjense, ahí ustedes tienen dos procesos que concurren sobre un registro de una tabla. Y los tienen que sincronizar para que no se pisen, para que las cosas no queden en estado inconsistente. Ahí tenemos condición de carrera. Imaginen que, entonces, yo estoy con un proceso trabajando sobre un registro de una tabla. Viene Luis con su proceso y quiere trabajar sobre el mismo registro en esa tabla. Y los dos estamos trabajando a la vez sobre el mismo registro. ¿Cuál es la información que en definitiva
queda guardada en ese registro? Y no lo sabemos. Entraron dos a la vez y trabajaron los dos a la vez sobre el mismo recurso compartido. Estamos en problemas, ¿sí? Quizás me tomó los cambios del teléfono de uno y de mí me tomó el apellido que estaba mal escrito. No sé, cosa por el estilo. Y quedó una mezcla de los dos. Decimos que quedó esto en un estado inconsistente. Profe, ¿y ahí cómo trabajaría? ¿De forma secuencial? ¿Atiende por, digamos, por Y cola esa de es una proceso? solución. Esa es una solución, sí. Hay diferentes approaches para solucionar el problema. Desde el punto de vista de la concurrencia, lo que vos harías es bloquear el registro. Es decir, el primero que logra El que lo tomó obtener, hasta que no lo libera, el segundo claro, no lo puede tomar. claro, el primero que tiene acceso al registro lo traba. De Exacto. algún modo se traba. Y el otro no puede entrar a ese registro. Hoy Hasta hay, que yo termino de trabajar, lo libero y ahí entra el otro y estamos en otro. trabaja. Hoy ¿Sí? hay opciones a nivel campo, ¿no? Sí, a nivel campo, y hay bases de datos que, bueno, en bases de datos hoy más evolucionadas y trabajan de otro modo también. Mm. A ver, puedo yo escribir las modificaciones y después el otro puede escribir las modificaciones en un archivo tipo log, en un archivo adicional. Y después esas modificaciones se van impactando en orden cronológico o por alguna otra política. ¿Sí? Sin tocar el Ya más bien registro original. secuencialmente. No, sí, sí, sí. Después terminan, digamos, termina impactando después Mm. en la base de datos. Sí, sí, claro. En última instancia termina impactando, sí. Ya. Mm. Hay otros esquemas, pero no nos vamos a meter con eso. Eso es materia de base de datos, ya lo van a ver también. Nosotros, por ejemplo, esta condición de concurso que sí vamos a ver, sería el equivalente a bloquear el registro de la base de datos. Y eso es una forma de sincronización, que ya la vamos a ver. Hay dos formas de sincronización. Esa es una. Esta condición de concurso la vamos a ver también con un ejemplo, con una variable, para que les quede claro. Lo vamos a ver con una variable. Yo no me acuerdo si tengo acá mismo un ejemplo, pero en todo caso lo vamos a revisitar a este tema. Porque todo esto que recién hablamos es a un alto nivel. Estamos hablando de aplicaciones, gestores de base de datos, son aplicaciones, trabajando sobre un administrador de una base de datos, sobre archivos. Estamos hablando a alto nivel. El mismo problema, digamos, ese mismo problema de dejar una variable o un grupo de variables inconsistentes, lo tenemos a bajo nivel. Lo tenemos a nivel de instrucciones de procesador. Entonces, quiero que lo veamos porque nosotros vamos a trabajar más allá abajo, ¿sí? Es decir, desde la programación vamos a estar trabajando en un lenguaje en Java, básicamente. Pero de todos modos tenemos que saber qué es lo que está pasando abajo, por qué estamos haciendo todo este lío para resolver problemas de los que también nos vamos a dar cuenta a través de la experimentación. Bien, la noción de no determinismo. Cuando yo tengo un programa secuencial con un único hilo de ejecución, de control, es decir, mi programa va por acá, va por allá, pero a lo largo del tiempo, en cada uno de los instantes, en cada uno de los T, se estaba ejecutando una única instrucción. No había posibilidad de que se estuviesen ejecutando en el mismo instante, en precisamente el mismo instante, más de una instrucción de este proceso. Ahora, cuando yo tengo un programa concurrente donde tengo dos threads o más, y los dos pueden estar ejecutándose en paralelo, en el mismo momento, quiere decir que hay instrucciones de un thread
e instrucciones de otro thread que pueden estar ejecutándose en el mismo instante inclusive. Si yo tengo más de un procesador, eso puede ocurrir tranquilamente. Una instrucción de un thread se está ejecutando en un procesador y en el mismo instante se está ejecutando otra instrucción de otro thread en el otro procesador. Todos ellos de mi mismo programa concurrente. Entonces, ¿qué pasa cuando se van ejecutando instrucciones de uno y otro thread? Y quizás un thread, porque un thread por el sistema operativo es tratado en cierto modo como un proceso. A veces está bloqueado en espera y a veces está ejecutando. Entonces, se van ejecutando a medida que pueden esos threads. El orden en el que se van ejecutando no es totalmente determinístico, como en un programa secuencial, ¿sí? Es decir, yo en un programa secuencial sé que escribo las instrucciones y se van a ejecutar en este orden, en una secuencia a lo largo del tiempo. En cambio, con un programa que tiene 2 o más threads, se va a ejecutar una instrucción de acá, un grupito de instrucciones de acá, después algunas de acá, después otras de acá, de acá, de acá, y por ahí este thread terminó antes que este otro. Y si yo ejecuto el programa concurrente de nuevo, quizás ahora, en esta siguiente ejecución, este otro thread terminó antes de ejecutarse que este otro. Entonces, no hay un determinismo, es decir, las instrucciones se pueden ir intercalando a lo largo del tiempo en distinto orden. Eso nos trae muchos inconvenientes. Necesitamos sincronizar. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Si yo tengo 2 procesos que van ejecutando instrucciones y cada uno tiene la posibilidad de ir haciéndolo a su propio ritmo, esas instrucciones quizás en algún momento se intercalan de un modo a lo largo del tiempo. Y en una siguiente corrida quizás se intercalan de otro modo a lo largo del tiempo. Estamos entonces, instrucción 1 de este proceso, 2 de este proceso, 3 y 4, se van intercalando a lo largo del tiempo con las instrucciones del otro proceso en distinto orden. No puedo suponer nunca en un programa concurrente que un thread va a terminar antes que otro. ¿Sí? Eso ya lo dijimos. Nunca. Entonces, por eso decimos que el orden en el que se ejecutan los procesos concurrentes, o los threads concurrentes, no es determinístico, como lo pueden ser en una programación secuencial. Bien. Cuando nosotros hacemos programas, aplicaciones concurrentes, hacemos un programa multithread, ¿sí? Con más de un thread ya es multithread. Entonces hacemos sistemas multihilos. Esos sistemas multihilos pueden estar no solo en una, preparados para correr en una única computadora, sino que también puede estar ese programa que yo preparé distribuido en distintas computadoras. ¿Sí? Y va a terminar siendo un sistema distribuido, por supuesto. Entonces, yo hago un programa distribuido con distintos threads, y esos threads pueden llegar a correr cada uno en una computadora distinta, conectadas todos por una red. Cómputo en paralelo. Ya vamos a ver, esto es cuando yo tengo en un equipo o en un sistema distribuido también, ya tiene otro nombre, pero en realidad hablemos de sistemas paralelos, ahí vamos a trabajar con sistemas paralelos más que nada en un único sistema, ¿no? En un único
en una única computadora. Estamos hablando de hacer un procesamiento con n threads que normalmente tienen la misma lógica, el mismo algoritmo aplicado a distintos grupos de datos, así como hablábamos hoy de, no sé, multiplicación de matrices, por ejemplo, ¿no? Yo tenía 5 procesos que hacían multiplicaciones de matrices. El algoritmo es el mismo en cada uno de ellos. Sin embargo, cada uno estaba laburando con un conjunto de datos distintos. Esos son, es la noción de paralelismo. Bueno, al hacer soluciones concurrentes, al programar nosotros soluciones concurrentes, típicamente hacemos programas que siguen algunos patrones, ¿sí? Cuando hacemos soluciones paralelas de procesamiento en paralelo, tenemos paralelismo iterativo, tenemos algoritmos en cada thread, que es el mismo algoritmo, pero bueno, iterativo, ¿no? Con un while, con un for, lo que sea. Ese mismo paralelismo lo podemos llegar a tener en forma recursiva, ¿sí? Con while, hasta tanto tal cosa, y ahí vuelvo para atrás. Termino. Bien. Otro patrón de solución muy común es el de productor y consumidor. Hago un thread o un proceso que produce información, datos, y hago otro proceso que es consumidor de esos datos, ¿sí? Que toma esos datos y hace algo con esos datos. Entonces ahí decimos que el productor es un proceso que le pasa información al consumidor, que es el proceso que los toma esos datos. Y eso se puede hacer en una cadena de más productores y consumidores. Entonces yo tengo un productor que le pasa datos a un consumidor, pero que a su vez le pasa datos a otro consumidor, y a su vez le pasa datos a otro consumidor, y así sucesivamente. Y ahí es que se forma una tubería, ¿sí? Un pipeline. Eso, bueno, es común de ver en algunos sistemas operativos, en los Unix-like, es muy utilizado esto, ¿sí? Ustedes hacen un proceso, al resultado de ese proceso se lo pasan a otro y así sucesivamente. Otro patrón de solución muy común es cliente-servidor. Yo tengo un proceso que está simplemente sirviendo, no sé, un servidor web o cosa por el estilo. Bueno, hoy ya la idea de servidores, demás, clientes y servidores está un poco, digamos, un poco desvirtuada, o más bien un poco, digamos, no tan claro, ¿sí? El cliente no es tan solo cliente y el servidor no es tan solo servidor. Hoy, digamos, comparten un poco de responsabilidades. Pero en el esquema clásico, la definición original, el cliente simplemente se servía de datos del servidor y el servidor solamente brindaba datos. Ese es un patrón muy común de solución. Hoy, reitero, se le agregaron algunas decoraciones. Y los pares interactuantes, los peers, ¿sí? Un proceso que se comunica con otro, pero que ni uno es cliente y el otro servidor, ni tampoco uno, digamos, no tienen un rol definido. Los dos hacen ambas cosas. Este es cliente y es servidor, y este otro también, y entre ellos interactúan. Se piden cosas y se sirven, se piden y se sirven, se brindan y se sirven cosas. Bueno, esos son los patrones de soluciones más comunes con los que nos vamos a encontrar. Vamos a trabajar mucho con este tipo de soluciones, con productores y consumidores, con esa idea de solución vamos a trabajar. Igualmente vamos a trabajar con otro tipo de soluciones también, ¿no? Estos son los más conocidos, los patrones típicos de soluciones que hay. Concurrencia y paralelismo. Bueno, ya algo estuvimos hablando. Yo tengo un programa concurrente que tiene 2 o más threads, insisto,
que pueden estar sincronizados, normalmente están mínimamente sincronizados o están muy sincronizados, o hice mucho trabajo de sincronización, pero algo tiene que haber. Ahora, un programa concurrente no es lo mismo que un programa paralelo, no es exactamente lo mismo. El programa concurrente es una solución amplia. Es un programa que consta de más de un thread de ejecución, más de un hilo de ejecución. Mientras que un programa paralelo es un subtipo de concurrencia. Si lo queremos ver de un modo de clasificación, de categorización, un programa paralelo es una clase de programa concurrente. La programación concurrente, entre sus soluciones, tiene soluciones paralelas, ¿sí? Entonces, si tenemos que hablar de generalizaciones y especializaciones, un programa paralelo es una subclase de un programa concurrente. Un programa concurrente es más amplio. Es decir, un programa concurrente es un programa paralelo o algún otro programa, mientras que un programa paralelo siempre es concurrente, ¿no? Es como que el programa paralelo está siempre dentro de la clase de los concurrentes. Un programa paralelo necesita tener más de un hilo de ejecución. Y las soluciones paralelas normalmente lo que requieren es de que en sus múltiples procesos o threads típicamente son una solución que tiene el mismo algoritmo que trabaja sobre distintos sets de datos. A eso se refiere con este término independencia. Normalmente lo que ocurre es que nosotros hacemos soluciones inicialmente secuenciales, un único proceso, un único hilo de ejecución. Después, eventualmente, si vemos que el rendimiento, la eficiencia de ese programa no es la que esperábamos, comenzamos a estudiar la posibilidad de hacerlo paralelo, a ver si puedo sacarle más jugo al poder de cómputo y poder hacerlo más rápido el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una forma de determinar si dentro de mi programa yo puedo encontrar partes de ese programa que se puedan paralelizar. Caso grosero, ejemplo groserísimo, el que decíamos al principio. Tengo mi programa que hace una multiplicación de matrices, después que termina con eso, hace otra multiplicación de matrices, y una vez que termina con esta segunda, hace otra, y así sucesiva y secuencialmente. Si yo quiero estudiar la posibilidad de que todo eso lo pueda hacer mucho más rápido, hay una forma en la que me puedo garantizar de que la paralelización se puede efectuar. ¿Y qué hago? A todo ese programa choclo secuencial que tenía escrito originalmente, lo empiezo a dividir en procesos independientes. Ahí está la gran diferencia con los programas concurrentes en general. No todos los threads de un programa concurrente son independientes. Si yo tengo threads que son independientes, entonces sí tengo un programa paralelo. Entonces, un programa paralelo, tengo el mismo algoritmo corriendo sobre distinto conjunto de datos. ¿De qué depende que yo pueda paralelizar un programa? Precisamente de eso. Si yo tengo repetición de algoritmos sobre distintos conjuntos de datos, quiere decir que puedo aplicar ese mismo algoritmo a los distintos conjuntos de datos en forma paralela, si total son independientes. Las primeras dos matrices con las que trabaja mi primer thread son distintas de las segundas dos matrices
con las que trabaja el segundo thread. Y así con los demás. Son independientes. La única relación que existe es al final cuando entrego los resultados. Pero mientras opero con las dos matrices, estoy operando con conjuntos independientes de datos. Entonces, como tengo independencia de datos, puedo entonces replicar el algoritmo y darle un set de datos para que trabaje un thread. El mismo algoritmo lo convierto en otro thread y lo trabajo con otro set de datos, y así sucesivamente. Entonces, detecté que hay independencia de datos, y luego entonces digo, el algoritmo que aplico es el mismo. Fenómeno. Paralelizo. Hago una solución paralela. Esto va a quedar, estimo, más claro cuando veamos ejemplos inclusive. Bien. Dijimos en algún momento que yo puedo tener un programa concurrente, 2 o más threads ejecutando a la vez, y que lo puedo hacer con muchos procesadores. Entonces tengo la posibilidad, en un sistema con muchos procesadores, entonces tengo la posibilidad de que cada thread ejecute en un procesador distinto. Ahora, si yo tengo ese mismo programa concurrente en un sistema de cómputo que tiene un único procesador, también puede ejecutar. Eso lo vemos acá. En este gráfico, piensen en la primer banda naranja, esta que vemos acá arriba, que tiene como título acá una CPU, acá a la izquierda. Bien. En toda esta banda naranja a lo largo del tiempo, eje de las X, imaginen que tengo un proceso 0, un proceso 1 y un proceso 2. Empiezo a estudiar lo que pasa en ese sistema con la ejecución de mi programa concurrente, que consta de estos 3 procesitos. Mi programa concurrente, mi único programa concurrente, consta de estos 3 procesos. Me pongo a estudiar qué pasa a lo largo de su ejecución y veo que a lo largo del tiempo empieza y se ejecuta la instrucción 1 del proceso 1. Pucha, ahí. A ver, che. No. Bien, en este instante se está ejecutando la instrucción 1 del proceso 1. Inmediatamente se ejecuta la segunda instrucción del proceso 1. ¿Sí? Lo que puede ocurrir después es que se empiece a ejecutar instrucciones del proceso 2. Entonces empieza a ejecutarse la primera instrucción del proceso 2. Seguidamente se ejecuta la segunda del proceso 2 y luego una tercera instrucción del proceso 3. Fíjense que esta tardó más. Esta instrucción tardó más, no importa. Seguidamente le toca el turno de ejecutarse a la instrucción 3 del proceso 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la última que se había ejecutado era la 2 del proceso 1 acá. La siguiente que le toca ejecutarse es la instrucción 3 del proceso 1. Luego la 4 y luego la 5 del proceso 1. El sistema operativo en ese momento decide que se empieza a ejecutar el proceso 0. Bien, el proceso 0 hasta ahora no ejecutó ninguna instrucción, con lo cual ejecuta su primera instrucción acá. Luego la segunda y luego la tercera. Luego el sistema operativo decide darle el uso del único procesador al proceso número 2, y el proceso número 2 continúa ejecutando su cuarta instrucción. Y luego la quinta, y así sucesivamente. ¿Qué pasó entonces a lo largo del tiempo?
A lo largo del tiempo se ejecutó una instrucción, después otra, después se ejecutó otra, esta, que por más que sea de otro proceso, de mi programa concurrente, se ejecutó después en forma secuencial, siempre secuencialmente, ¿sí? Y después otra, y siempre después, siempre después. Entonces, lo que decimos que lo que ocurre aquí en la CPU, en esta única CPU, es que las instrucciones de los distintos procesitos concurrentes se van intercalando. Es decir, hay un interleaving en esta CPU de instrucciones de uno y otro proceso concurrente. Hay intercalación de instrucciones de estos tres procesitos concurrentes en la CPU. Se van intercalando siempre una a continuación de otra. ¿Sí? Una después de otra. Se ejecuta una instrucción, después se ejecuta otra y así sucesivamente. Bien. Esto es un ejemplo. Esto es una vez que largue a correr este programa concurrente. La próxima vez que lo largue a correr a este mismo programa en esta misma única CPU, quizás el orden en el que se intercalan las instrucciones de mis tres procesitos concurrentes no es el mismo. Seguramente no va a ser el mismo. Quizás empiece a ejecutarse primero instrucciones del proceso 2, y después del proceso 0, y después del proceso 1, y después del 2, y después de nuevo del 2. Y si lo largo a correr nuevamente, seguramente va a ser totalmente distinta de nuevo la forma, el orden en el que se intercalan las instrucciones. Por eso es lo que decíamos antes, no hay un determinismo. En los programas concurrentes no tenemos un determinismo. No podemos saber en qué orden se van a intercalar las instrucciones a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ténganlo muy presentes. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos un sistema, computadora, con dos CPUs. Tener dos CPUs, reitero, es tener la posibilidad que en el mismo instante se pueden estar ejecutando instrucciones de dos procesos distintos. Cosa que ocurre acá. Entonces, tenemos en este sistema estas dos bandas naranjas que tenemos acá abajo en el gráfico, la primera banda CPU 0 y la segunda banda CPU 1. Vamos a ver qué pasa en principio en la CPU 0. También hay un programa concurrente que está ejecutando el proceso 0, el 1 y el 2 en esa CPU. Y tenemos en la CPU 1 otro programa concurrente que, o el mismo, podría ser tranquilamente el mismo programa concurrente, que está ejecutando el proceso 3, 4 y 5. Entonces, ¿cómo arranca la cosa? En la CPU 0, al principio empieza ejecutando la primera instrucción, el proceso 1, aquí. Pero como tengo otra CPU, tranquilamente puede estar ejecutando la primera instrucción, el proceso 4, en el mismo instante de tiempo. Fíjense esta línea de tiempo que está acá. En el mismo instante de tiempo yo tengo ejecutando la primera instrucción del proceso 4 y la primera instrucción del proceso 1. En este caso, imposible. ¿Sí? Imposible. En el caso de acá arriba, cuando tengo un único procesador.
Bueno, lo mismo sigue pasando acá, ¿sí? Las instrucciones se van intercalando en el ámbito de un procesador. Yo tengo interleaving, tengo intercalación. Sin embargo, si yo miro la computadora entera, tengo dos CPU. Con lo cual, cuando yo tengo esto que pasó acá, por ejemplo, con la primera instrucción, o acá, con la instrucción 2 del proceso 2 y la instrucción 2 del proceso 5, pucha, no, mejor vamos con esta, la instrucción 3 del proceso 5 y la 3 del proceso 2, en el mismo instante se están ejecutando esas dos instrucciones, en el mismo preciso instante. Entonces digo que tengo un solapamiento de instrucciones. ¿Por qué? Porque tengo dos procesadores. La instrucción 3 del proceso 2 se está ejecutando en el preciso mismo instante que la instrucción 3 del proceso 5. Ahí tengo un solapamiento de instrucciones, un overlapping de instrucciones. Queda claro la diferencia, ¿no? Es decir, yo con un único procesador puedo ejecutar un programa concurrente y las instrucciones se van a ir intercalando en algún orden, no determinista. Se van intercalando una después de la otra, una después de la otra. Mientras que, si yo cuento con más de un procesador, cuando veo la foto global de mi computadora que tiene los dos procesadores, tengo que mirar esas dos bandas naranjas, estas dos bandas naranjas. Entonces veo que en un mismo instante se puede estar ejecutando una instrucción de un proceso y otra de otro, ¿sí? Entonces, las ventajas que tengo acá, obviamente, son con dos procesadores, ganancia de tiempo, una gran ganancia de tiempo en cuanto a procesamiento, ¿no? Las posibilidades de procesamiento son mucho mayores. ¿Se entendió esta idea? Sí, profe. Sí. Bueno. Lamentablemente no nos queda otra que meternos un poquito, ¿eh? No nos vamos a meter de lleno. Nos vamos a meter un poquito a hablar, o estamos rozando la arquitectura. El sistema operativo se mete en la arquitectura de una computadora. De hecho, es dependiente un sistema operativo de la arquitectura de una computadora. Un sistema operativo está preparado para una determinada arquitectura. Entonces, nosotros tenemos que meternos un poquito con la arquitectura de nuestro sistema. Tenemos que bajar un poquito hasta el fierro. Bien, niveles de memoria del hard de una computadora. Tenemos que tener en claro esto. Estos serían, digamos, los distintos niveles de memoria que encontramos, ¿no?, en nuestra computadora. El primer nivel está dentro del procesador. Los propios registros del procesador constituyen una memoria por sí mismos. Entonces, los registros del procesador son una memoria acotada, reducida y de uso específico, pero se consideran memoria también. Luego, en el propio procesador, normalmente tenemos las memorias caché, que algo vamos a tener que hablar de esto, no nos va a quedar otra. Y en sistemas operativos lo vamos a revisitar, ¿no? Por supuesto. Después tenemos caché de nivel 2, y puede haber más niveles, qué sé yo. Luego ya pasamos, a ver, nos estamos despegando del procesador hacia arriba en la capa cebollas, ¿no? La memoria en el procesador es muy acotada, los registros son muy poquitos, pero son de una altísima velocidad. Acceder a un registro de procesador es instantáneo, ¿sí? A una caché de nivel 1 ya me cuesta un poquitito más de tiempo acceder. A una de nivel 2 me cuesta un poquito más. Acceder a la memoria principal me cuesta bastante más.
y acceder a la memoria secundaria me cuesta muchísimo más, ¿sí? Recordemos entonces esa jerarquía en la organización de la memoria de un sistema. Bien, normalmente hoy cualquier computadora es un sistema multiprocesador. Una computadora como esta, como la que están ustedes, o la que estoy yo ahora, es un multiprocesador de memoria compartida. Cuando hablamos de memoria, típicamente hablamos de la RAM, de la memoria principal. Cuando no decimos nada, hablamos de la memoria principal. La memoria compartida, ¿qué quiere decir? Que sí, fenómeno, mi computadora tiene N procesadores. Sin embargo, memoria tiene una única, es decir, se trata como una sola cosa esa memoria. ¿Sí? Entonces decimos que los procesadores y todos los recursos del sistema y los procesos que se están ejecutando en esos procesadores comparten la memoria. Entonces yo tengo un multiprocesador con memoria compartida. Y por otro lado tenemos que hablar de multiprocesadores con memoria distribuida. Es decir, yo tengo esta computadora conectada en red con otra computadora como esta y tendré entonces un multiprocesador con su memoria y conectado en red otro multiprocesador con su memoria. Ahí sí tengo memorias separadas. Pero están conectadas por medio de algún tipo, por cable, por fibra, por inalámbrico, por lo que sea. Entonces ahí tengo un sistema distribuido, ¿sí? Con multiprocesadores. Cada nodo es un multiprocesador. Y tengo memorias que están separadas. Si consideramos que hay sistemas que hacen parecer que todas esas máquinas son una sola máquina, estamos hablando normalmente de un sistema operativo distribuido. Pero de todos modos, yo en ese sistema distribuido, independientemente de que tenga un sistema distribuido, un sistema operativo distribuido o no, en ese sistema distribuido, en esas computadoras separadas, yo puedo hacer funcionar un programa distribuido, ¿sí? Un programa distribuido. Lo puedo distribuir a lo largo de mi red y que en un nodo, en una computadora, ejecute uno de los procesos concurrentes y en otro nodo ejecuta otro proceso concurrente. Bueno, qué sé yo, podría ser un programa que tenga un thread cliente y un thread consumidor, ¿sí? Y puedo hacer que uno corra en una computadora y el otro corra en la otra. Y se comunican ambos por la red. Bien, en estos sistemas pensemos que cada procesador o multiprocesador tiene su propia caché y su propia memoria. Claro, yo localmente tengo un equipo autónomo con una memoria y con los procesadores con sus cachés. El otro equipo también le pasa lo mismo, tiene lo mismo. A medida que pasemos por los temas, nos vamos a dar cuenta esta jerarquía de memoria, es decir, bueno, porque cada uno de estos nodos de la red, en definitiva, tiene todo esto. Cada uno de esos nodos tiene todo esto, tiene toda esa jerarquía. Cuando nosotros estamos haciendo un programa concurrente, hay cosas que pueden pasar con la memoria, hay cosas que pueden pasar con la caché y cosas que pueden pasar con los registros, que con la sincronización que yo le voy a proveer a mi programa, las tengo que solucionar.
Ahora, cuando yo voy a distribuir un programa, es decir, lo voy a tener corriendo en dos computadoras distintas, tenemos que pensar que eso que yo hice para una computadora tiene que poder funcionar en dos computadoras distintas y que cada una tiene todo esto, todos estos niveles de memoria. ¿Ustedes saben cuando se actualiza una variable todo lo que pasa? Cuando yo quiero escribir en memoria, quiero actualizar en memoria el valor de una variable. ¿Ustedes saben todo lo que pasa? ¿Ustedes recuerdan? ¿Lo estudiaron? ¿Tienen en cuenta todo lo que pasa con esta jerarquía de niveles? O mejor, quiero actualizar un registro de un archivo que está en la memoria secundaria. ¿Saben todo lo que pasa? ¿Alguien me puede decir algo de esto? Bueno, a ver, vamos a repasar muy por arriba porque no es objeto de la asignatura, pero para tener la idea. Si yo quiero actualizar el registro de un archivo que está en la memoria secundaria, es decir, cambiar el valor, cambiar el apellido de una persona que está en un registro, de una tabla o de un archivito de texto. ¿Qué pasa? De algún modo, no nos vamos a meter con el sistema de archivos, ya veremos en sistemas operativos. Leo el registro de ese archivo. Ese leer es ir al disco y pasar a la memoria principal, tomar del disco y llevar a la memoria principal, a una porción determinada de la memoria principal, los datos de ese registro. Bien. Pero yo eso lo quiero modificar. Bárbaro. ¿Cómo lo modifico? Ejecuto las instrucciones apropiadas y ¿qué ocurre a partir de ahí? Yo los datos los tengo en la memoria principal. Voy a cambiar el apellido. Bien, donde dice fulano va a decir mengano. Bien, yo tengo que hacer que esa porción de memoria donde dice fulano la tengo que modificar por mengano. Pero para eso, los cambios tienen lugar ¿dónde? Los cambios tienen lugar en el procesador. ¿Sí? Es decir, que de algún modo esa data que está en la memoria principal la tengo que llevar a los registros del procesador, procesarla en el procesador, ejecutándole instrucciones de bajo nivel, y después la tengo que volver a la memoria principal. Y finalmente, a eso que dejé escrito de nuevo en la memoria principal, ya modificado, lo tengo que volver a escribir en el disco. Quiere decir que pasé por todos estos niveles. De la memoria secundaria leí un registro y lo pasé a la memoria principal. Cuando de la memoria principal dije que me llevé los datos hasta los registros del procesador, ahí implícitamente pasé por la caché de nivel 2 y nivel 1 y llegué a los registros del procesador. En los registros del procesador se modificaron los valores, se modificó fulano por mengano. Y finalmente tuve que volver a desandar el camino. Cambié fulano por mengano y ahora tengo que volver para el otro lado. Tengo que ir por la caché esta, a la memoria principal y a la memoria secundaria. Todo ese viaje de los datos desde la memoria secundaria hasta el procesador
y después de nuevo desde el procesador hasta la memoria secundaria, no es gratis. Todo ese viaje de los datos desde la memoria secundaria hasta el procesador, ida y vuelta, no es gratis. Primero, lleva tiempo. Segundo, lleva procesamiento. Tercero, hay infinidad de problemas. Bueno, infinidad no, hay muchos problemas. ¿Qué hago con la memoria secundaria cuando yo sé que voy a modificar ese dato? Dije que tengo que bloquear. De algún modo tengo que hacer algo sobre la memoria secundaria para que nadie lo toque mientras yo lo estoy modificando. Esos datos pasaron a la memoria principal. Y en la memoria principal yo los tengo que bloquear también. No debo permitir que alguien me los utilice mientras los estoy usando yo. Viajan a través de esta caché y de esta otra caché esos datos. Digamos, con estos datos se van actualizando los niveles de caché hasta que llegan a los registros del procesador. Cuando yo cambio un byte en el procesador, ¿qué pasa? Los datos que tengo en la memoria secundaria ya no son exactamente iguales a los que están en el procesador. Los que están en la memoria principal tampoco. Los que yo guardé en la caché de nivel 2 tampoco. Y los que guardé en la de nivel 1 tampoco. Tengo que bloquear la caché, tengo que invalidar la caché para que nadie los toque, para que nadie los lea y lea algo erróneo. Luego, cuando vengo de acá, yo sé que los modifiqué, tendré que actualizar esta caché, actualizar la memoria principal y finalmente actualizar la data acá y liberar todo, decir, ahí terminé. Pero en el mientras tanto, señoras, señores, este viaje de los datos de ida y de vuelta modificándose, tengo que protegerlo a través de los distintos niveles de arquitectura, de niveles de la jerarquía de mi memoria. Es un problemón, es un problemón. Solo para leer ya es un tema. Si lo modifico, a ver, no es tanto problema, pero cuando sé que lo voy a modificar, sí, ya es un problema. Por eso hablamos un poquito de refilón de esto, y por eso necesito que sepan qué es una interrupción y cómo se trata, para poder encarar a conciencia, para que entiendan bien cuál es el problema y cómo tienen que ser las soluciones que estamos buscando. Bien, el sistema operativo, para dar soporte a un programa concurrente, es decir, para que pueda ejecutar uno de esos programas que yo programo y que son concurrentes, tiene que estar preparado, ¿sí? Tiene que poder. ¿Vieron cuando vimos los estados por lo que pasa un proceso? Tiene que poder detectar que desde mi programa van a salir varios procesitos. Digamos, yo quiero que aparezcan varios procesos. El sistema operativo los tiene que tomar a esos procesitos, convertirlos en procesitos y despacharlos. Procesitos, acostumbremos ya a llamarlos threads, ¿sí? Todo está yendo a ese camino. Si bien tenemos procesos concurrentes, normalmente las soluciones con las que vamos a trabajar nosotros y la tendencia global es threads, ¿no? Trabajar con threads. Entonces, el sistema operativo tiene que proveer algún tipo de soporte para detectar y poder manejar, poder administrar los distintos threads que tiene un proceso concurrente.
Por supuesto que además tiene que proveer herramientas de sincronización, que es lo que vamos a ver básicamente durante la materia. Y la idea de la programación concurrente está tomada desde el propio sistema operativo. El sistema operativo es el programa concurrente por excelencia y uno de los primeros que apareció, digamos, ¿no? A ver, es un programa concurrente. Las mismas soluciones que se utilizaron en su momento, o las ideas que se utilizaron en su momento, para solucionar los problemas que había con los sistemas operativos ejecutando en una computadora, fueron tomadas para aplicar a soluciones de aplicaciones de usuario, a los programas de usuario. Entonces, el sistema operativo es un programa y tiene los recursos, no son exclusivamente para él. Él los administra, está bien. Pero él tiene que proporcionarle los recursos a los demás procesos de usuario, a los procesos de usuario. Entonces, ahí ya tenemos concurrencia, porque si el sistema operativo estuviese para utilizar la computadora él solo, y los usuarios no pueden hacer absolutamente nada, no pueden largar ningún programa a correr, fenómeno, los recursos del sistema son todos de él. Probablemente no haga falta que sea concurrente. Pero como el sistema operativo tiene necesariamente que largar a ejecutar programas de usuario, lamentablemente se encuentra con la situación de que uno o más procesos van a terminar queriendo usar los mismos recursos. Entonces, los problemas que aparecen con los sistemas operativos y las soluciones son tomadas para hacer aplicaciones de usuario concurrentes. Se van a acordar eventualmente de que un sistema operativo es uno de los mejores ejemplos de programa concurrente. Bueno, la multiprogramación la vamos a revisitar en sistemas operativos y tiene que ver con, es histórico esto, ¿no? Con la idea de que muchos programas pueden estar disponibles para ser ejecutados, pueden estar compartiendo memoria, estar cargados en la memoria principal, con la posibilidad de ser ejecutados. El sistema operativo debe proveer herramientas que permitan ejecución de programas concurrentes. Bueno, estas herramientas es tener algún tipo de esquema de estado de procesos, debe tener estructuras de datos apropiadas del propio sistema operativo para hacer la administración de los programas concurrentes, tiene que hacer administración de los propios recursos que están siendo utilizados. Ya vamos a ver que también hay situaciones en las que trabajaremos con deadlocks o con posibilidades de deadlocks y el sistema operativo se las tiene que ver también ahí, entonces tiene que tener estructuras de datos que le permitan administrar correctamente todos los recursos. Bien. Y la arquitectura, es decir, el hardware, y cuando digo arquitectura y digo hardware, no necesariamente estoy hablando de la carcasa de una computadora, ¿no? O de la pantalla, estoy hablando de también del procesador, de los registros del procesador, de bits, de propósitos especiales, de palabras de propósito especial, ¿sí? Del procesador. Normalmente cuando ven la arquitectura estamos hablando del procesador y sus características, ¿sí?, de construcción. Entonces, más bien debe proveer cierta ayuda. Cierta ayuda que normalmente tiene que ver con, primero, ya vamos a ver, algún tipo de instrucciones especiales. Ustedes saben que los procesadores tienen un repertorio de instrucciones que son los que ejecutan, los que entienden, ¿sí?
Las instrucciones de código máquina son las que el procesador entiende. En ese repertorio, que varía de procesador en procesador, son las instrucciones que mi proceso ejecuta en definitiva. Si mi proceso hace referencia a una instrucción que no existe en el repertorio de instrucciones de un procesador, error fatal, se termina la ejecución, se aborta la ejecución de mi programa. Entonces, esas instrucciones varían de procesador en procesador. Ahora, todo procesador que soporte, a ver, todos los actuales lo hacen, pero todo procesador que soporte en definitiva un sistema operativo que trabaje con programas concurrentes, tiene hoy en día, debe proveer algún tipo de instrucción especial que nos ayude a hacer las cosas más fáciles. Eso lo vamos a ver ya en un par de clases más. Bien, más allá de la planificación de los procesos que hacen los sistemas operativos, ¿sí? ¿Qué es planificación de procesos? Es el pasaje de estado en estado de procesos que vimos antes en el gráfico ese. Bien, entonces, para soportar concurrencia yo tengo un hardware que provea algunas facilidades. Hoy por hoy necesito tener esas facilidades. También vimos que el sistema operativo tiene que estar preparado y tiene que proveerme algunas herramientas para que yo pueda trabajar con la sincronización de programas concurrentes. Y luego, ¿qué necesito? Un lenguaje que soporte la concurrencia. Un lenguaje en el que yo pueda escribir concurrentemente. Como Java, como C paralelo, como, bueno, muchos otros, hay muchos. Hoy en día prácticamente todos los lenguajes modernos tienen algún tipo de trabajos con threads. Bien, las soluciones que podemos programar son multihilo, por supuesto, si no, no sería un programa concurrente. Pueden ser distribuidas o no, o trabajar en un mismo equipo, y las soluciones pueden ser paralelas o no, normalmente. Bien. Terminamos con esta primer parte. Básicamente recuerdo esto y esto es básico, ¿sí? Stalins, sistemas operativos, y Andrews con ¿cómo se llama? Multithread. Multithread. Bueno, no me acuerdo. En la bibliografía, en el programa está. Foundations of Multithread. Un segundo. Era Foundations of Multithread, Parallel and Distributed Processing. Ese es el libro donde algunos de los temas lo van a leer ahí. Hasta ahora estuvimos hablando generalidades que arrancaron por una noción de interrupción, pero eso lo tenía que repasar. Hablamos algo de sistemas operativos, hablamos de algún tipo de relación con la arquitectura. Cuando hablamos de sistemas operativos, la noción de proceso, ¿sí? Es importante eso. Interrupciones. El concepto de proceso es básico para, de aquí en más, ponernos a trabajar en los contenidos de esta asignatura. Bien. Voy a parar la grabación.